para evitar la corrupción? Mira, me parece súper importante esto que acaban de destacar, tanto en el reportaje previo como tú. O sea, por cada escándalo de corrupción que conocemos dentro del gobierno, por cada estafa maestra, por cada gobernador que le quita sus propiedades a la gente, por cada gobernador que desvía recursos, por cada alcalde que se alía con un tercero para, no sé, simular obra pública, siempre del otro lado hay un privado. Hay una empresa, hay un empresario, hay un prestanombres, hay un notario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los mexicanos respondemos a la pregunta, ¿dónde hay más corrupción? En 7 de cada 10 casos decimos, en el gobierno en automático. ¿Por qué? Porque cubrimos esos casos. Ustedes, la prensa, se dedica a cubrir esos casos, pero hemos logrado a través de varios años de trabajo, no solamente de organizaciones de sociedad civil, valga decirlo, sino también de los medios de comunicación, y en este caso esta nueva administración federal, en iluminar la responsabilidad que tienen los empresarios en todo el problema de corrupción a lo largo y ancho del país. Y fíjate que lo que presentamos ayer fue un estudio, el tercer año del estudio que se llama Integridad Corporativa 500, que hacemos con una organización amiga que se llama Transparencia Mexicana, y lo que hacemos es que revisamos la calidad de los códigos de conducta y de anticorrupción, las políticas anticorrupción de las 500 empresas más grandes según la revista Expansión, las 500 más grandes en México, no a nivel mundial. Y lo que vemos es que, por ejemplo, la transparencia ayuda mucho. Tener los códigos de ética bien hechos en línea, obviamente siempre van a ayudar a que cuando aquel que quiera demandar a su empleador, o cuando aquel que se sienta maltratado por el jefe, o cuando alguien le quiera fincar responsabilidades de corrupción, por ejemplo, y dice, pues es que así lo venimos haciendo siempre, o era instrucción de mi jefe, a partir de este código público puede irse a tribunales y entonces decir, oye, no, la empresa me prometió que no iba a haber corrupción, o la empresa me dijo que el jefe iba a ser respetuoso de la ley, etcétera. Entonces es un poco lo que queremos promover, y efectivamente al final de la presentación del estudio, tanto el Consejo Coordinador Empresarial, en voz de Carlos Salazar, como del Consejo Mexicano de Negocios, a través de Antonio del Valle, ambos titulares de estos organismos empresariales, se comprometieron, tanto con mexicanos contra la corrupción como con Transparencia Mexicana, a tener esta nueva alianza por la integridad, donde además viene muy ad hoc, porque como seguramente ya habrán escuchado los radioescuchas, hoy en la mañana el presidente López Obrador anunció un plan de infraestructura muy importante con el aval de los empresarios, donde el propio CCE estará presente. Entonces creo que ahora más que nunca es importante que las empresas grandes, las que están agremiadas en estos grupos, sean los punta de lanza en la estrategia anticorrupción desde el sector público. Pero, a ver, Sofía, a mí hay algo que no me cuadra. No, cuéntame. ¿Por qué desde el gobierno, ahora que lo pongo entre comillas, con negritas, subrayado, ahora que ya se acabó la corrupción tolerada, según López Obrador, no hace una iniciativa para perseguir a todas aquellas empresas que tengan antecedentes de corrupción, tanto en México como en el extranjero, como ocurre en otros países? El gobierno de Estados Unidos sanciona a todas las empresas extranjeras o norteamericanas que tengan antecedentes de corrupción, porque el gobierno de México no lo hace y pareciera que pues son ganas de no hacerlo. Yo creo que tienes un buen punto, donde la impunidad nunca es amiga del Estado de Derecho, y ahí te doy totalmente la razón. No se puede decir de ahora en adelante habrá borrón y cuenta nueva. Si me preguntas, eso es un pacto de impunidad. Ahora sí entiendo que en algún punto se tiene que empezar, y cuando yo me refería hace un momento a que la nueva administración ha ido iluminando la corresponsabilidad del sector privado, mira, creo que se han hecho medidas importantes como el sistema de alertadores internos y externos, que lo que busca hacer con ello la función pública es dar esta alerta temprana, digamos, de que se están haciendo o cometiendo actos de corrupción en la Administración Pública Federal. Obviamente está muy acotado, porque solo está en la APF, en la Administración Pública Federal, pero ahora se garantiza algo que no se tenía, que era el anonimato, que eso es central. En todos los sistemas de denuncia siempre necesitas poder garantizar el anonimato, porque muchas veces lo que está en tela o en juego ni siquiera es ya el trabajo, sino muchas veces es la vida de las personas cuando están involucradas en escándalos de corrupción. Ahora, otra cosa que funciona
funciona bien es esto que se está creando, que es el padrón de integridad, que es el registro de los empresarios, que se supone que han cumplido con un montón de requerimientos para que prueben, digamos, como la 3 de 3 de los empresarios, pero de muchas más variables. Ahora hay otras cosas que no están funcionando tan bien. Si a mí me preguntas, mano dura, durísima contra todos los corruptos y vamos a quemarlos en leña verde, a ver, hay que ser realistas. Uno, es la corrupción no es un concepto paraguas. Si tú revisas la ley, va a haber fraude, va a haber cohecho, defraudación fiscal, va a haber un montón de versiones de la corrupción en delitos que se tipifican. Entonces, cuando uno dice, ahora la corrupción es delito grave, híjole, hay que tener cuidado. Solo hay 2 acepciones de la corrupción que son delito grave o que meritan prisión preventiva oficiosa según la reforma constitucional de este año, y son enriquecimiento ilícito y abuso, ejercicio abusivo de funciones. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un entorno de gran impunidad como es el que tenemos en México? Mira, nomás para ponerlos en parámetros, 97% de los delitos en México no se sancionan. Ya, o sea, obviamente muchos más no se investigan, pero no se sancionan. Entonces, en una impunidad del 97%, cuando tú pones castigos o amenazas de penas más grandes, donde todos los corruptos venían a la cárcel, lo único que estás haciendo es encarecer el monto del soborno. Entonces hay que ser muy cuidadosos en pedir prisión preventiva oficiosa o equiparar delincuencia organizada a aquellas empresas que venden facturas o, ya sabes, como extinción de dominio, que es que te quitan todas las cosas, porque muy rápidamente se puede convertir en un mecanismo de extorsión. ¿Por qué? Porque el Estado no es impoluto. El Estado es el gobierno, en este caso, y el gobierno no es impoluto, y dado que tenemos tantas fallas en la procuración y la investigación de justicia, antes de que se llegue, digamos, a los tribunales, hay que ser muy cuidadosos en pedir penas más altas. Lo que necesitamos pedir es eficacia. Necesitamos buscar que se acabe la impunidad y, por supuesto, que se busque atender las redes, por lo que decíamos al principio. La corrupción no sucede de manera aislada, la corrupción sucede en colusión entre empresarios, con funcionarios, con ciudadanos de a pie, y ahí es donde tenemos que empezar a poner el ojo. Y por supuesto que hay 2 tipos de corrupción. Nomás para cerrar, me gustaría destacar la corrupción que padecemos todos los días, tú y yo, los que tenemos que ir a pagar, yo que sé, algún recargo porque no pagamos el predial del año pasado de la ventanilla de la alcaldía. Ese tipo de corrupción, esa nos cuesta y nos duele, pero nos cuesta poquito. A la gente más pobre, a la que ingresa hasta un salario mínimo, le cuesta una tercera parte de su ingreso. Entonces, realmente la corrupción nos está comiendo por los lados. La gran corrupción, la que vemos en los escándalos y la que no alcanzamos a contabilizar porque es tantos miles de millones de pesos que se pierden al año, esa sí tiene que ver con empresarios, esa tiene que ver con redes, y esa es la que se está hablando en la alianza esta que mencionabas al principio. Pero la pequeña corrupción que nos está drenando desde abajo, sobre todo a los que menos tienen, esa es la corrupción que también hay que empezar a visibilizar y de la cual hay que hablar y distinguirla, porque ahí no basta una alianza, no basta con querer hacer las cosas bien y portarse bien. Necesitamos cambios estructurales donde haya justicia para los más pobres. Sofía, te agradezco mucho que nos tomes la llamada.